Hemos estado ya con un buen tiempo con este tema del pecado. Y no hemos tenido oportunidad de terminarlo porque, repito, es muy extenso, abarca varios temas, el tema del pecado. Espero que ustedes cuando se reúnen o cuando tienen sus devocionales o cuando leen su palabra, tengan la oportunidad de estar repasando lo que estamos hablando. Sé que tiene esta cosa que está chueco. Tengan la oportunidad de estar repasando sus estudios, lo que estamos hablando, especialmente este estudio que es muy extenso y que si no se repasa, si no se estudia en sus casas, se olvida, se tiende a olvidar lo que estamos hablando. Les había hablado que los hermanos americanos tienen ellos sus pequeños small groups. Esos grupos pequeños, que se llaman en español small groups o grupos pequeños, se reúnen en las casas y discuten los estudios o las predicaciones del domingo. Y eso es, como les había dicho a ustedes, es muy apropiado, muy buena idea que levantó el pastor americano, ¿verdad? Muy buena idea para que se quede y puedan hablar de lo que se habló el domingo, puedan todavía estudiarlo y no olvidarlo. Les había hecho una exhortación que lo hicieran, que hicieran esa pequeña, cuando se reúnan, o ustedes por separado, si no quieren hacer grupos pequeños, si no quieren reunirse con otros hermanos, si no tienen tiempo, lo que sea, en sus casas, en sus devocionales, cuando abran su Biblia, saquen los estudios que estamos hablando y empiecen a estudiar para que no olvidemos, hermanos. Dice Santiago que hay que ser oidores, no solamente oidores, sino hay que ser hacedores y también retenedores. O sea que oidores, hacedores y retenedores de la palabra de Dios. Bienaventurado, dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis, el que lee y hace lo que dice este libro, la palabra de Dios. Entonces, estamos en Gálatas. Y estamos hablando de capítulo 5 de Gálatas. Pablo amonestando a la iglesia de Galacia, porque se habían desviado en su doctrina. Cuando ellos habían empezado, ellos habían empezado en su doctrina, dice, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos embrujó? ¿Quién nos hechizó? ¿Quién dice Pablo? ¿Quién nos engañó para que habéis empezado muy espirituales, o sea, espiritualmente, habéis empezado en el espíritu, y ahora os perfeccionáis en la carne? Es la amonestación que hace Pablo en Gálatas a los hermanos creyentes en Galacia, a los Gálatas, a los gentiles principalmente, porque no eran judíos, eran gentiles cristianos, que los judíos, los judaizantes, estaban engañando, los estaban endoctrinando, haciéndoles ver que la única manera de llegar a los pies del Señor Jesucristo era si se circuncidaban, si seguían los ritos, si seguían las ceremonias y seguían todo lo que la ley de Moisés. Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo vino ¿a qué? A abolir los ritos. Dice la palabra, ¿verdad? En Colosenses que los crucificó en la cruz, todos los ritos. Por eso nosotros tenemos que alejarnos de ritos. Personal. Cada uno tiene su relación personal. Cada uno de nosotros tenemos una relación personal con el Señor. No por ceremonias, lunas nuevas, ritos, etcétera, etcétera, que todo eso dice el Señor, cédulas y ritos, ya fue crucificado en la cruz. Los judíos querían hacerlo, traerlo otra vez y introducirlo a la iglesia cristiana, a la iglesia. Pablo luchó mucho contra los judaizantes y en Gálatas es un libro donde habla de eso, es legalismo en su manera de ser.
legalismo en su manera extensa de ser. Querían introducir legalismo, porque ustedes saben que todo eso es, la religión es hecha por el hombre. Religión es hecha por hombre. Esa es la definición de religión. El cristianismo no es hecho por el hombre. El cristianismo lo levantó el Señor Jesucristo con su sangre preciosa de la cruz. Así es que nosotros no practicamos religión, practicamos una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo. Eso es lo que estábamos hablando ahorita en Gálatas, y hablamos de haciendo un recordatorio rápido del pecado, de que hablamos de las obras de la carne, que habla Gálatas también, 5:19, por ahí así. Si ustedes tienen su Biblia y si quieren abrirla, para hacerles más exacto, el versículo está en 5:19. Dice el 5:17, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Es la lucha que tenemos todos y cada uno de nosotros todos los días. La lucha del espíritu contra la carne contra el espíritu. Y nadie puede decir, ninguno de nosotros podemos levantarnos y decir, pues yo soy muy espiritual, ya la carne tengo todo. No, todos tenemos esa lucha, todos batallamos día tras día. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, si queréis ser mi discípulo, si queréis seguirme, tenemos todos los días que tomar nuestra cruz, todos los días, ¿verdad? Nadie puede decir, porque yo ya la tengo hecha, yo ya tengo la entrada, vaya, al reino completamente, porque yo ya he vencido completamente. No, somos más que vencedores, dice la palabra, en Cristo Jesús, dice. Y si eso significa, si andamos en el Espíritu de Cristo Jesús. Pero todos los días tenemos que tomar nuestra cruz, ¿no? Todos los días tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿no? Todos los días tenemos que matar la carne, ¿no? Todos los días, aunque la carne ya está muerta. Dice Pablo en Romanos, capítulo por ahí 6, que cada vez que se da ese estudio de cuando se bautizan, se da ese estudio, mi esposa lo da ese estudio del capítulo 6 de Romanos, que nosotros somos, ¿qué? Muertos en Cristo, sepultados en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Todos nacemos, ¿verdad? Todos a través del bautismo, ¿verdad? Así como Cristo Jesús salió del sepulcro, nosotros salimos a nueva vida nueva. Esto que habla todo el capítulo 6 más o menos, ¿verdad? De Romanos. Que todos nosotros, el pecado quedó muerto, quedó enterrado. Nosotros nacemos, salimos, resurgimos a vida nueva en Cristo Jesús, con Cristo Jesús. Bueno, entonces, el pecado no debe existir porque ya nosotros supuestamente ya estamos muertos al pecado, a la carne, ¿verdad? Pero el enemigo de una manera u otra nos engaña, haciéndonos ver que todavía hay pecado, todavía hay esas obras en nosotros, ¿verdad? Hablamos de las obras de la carne, que son bastantes, que está en 5:19, ¿verdad? Pero también hablamos de otra. No solamente hay obras de la carne, también hablamos de la otra. ¿Cuál es la otra obra de pecado? Las obras del alma, que son pecados del alma. O sea, pecados de la carne, pecados del alma, ¿ok? Entonces, y hablamos, ¿se acuerdan ustedes de la definición del alma? ¿Qué es el alma? ¿Cómo se compone el alma? Voluntad. Es tripartita también, ¿verdad? Es tripartita, así como el cuerpo, el hombre es tripartita. El hombre está compuesto de cuerpo y espíritu. Entonces dije que es importante que recordáramos esas tres partes que nosotros estamos compuestos, y el alma está compuesto porque de ahí deriva el pecado, de ahí viene el pecado, todo el pecado.
¿Dónde nace el pecado? En la mente, ¿verdad? ¿Cuál es la madre de todos los pecados? El orgullo. El orgullo. ¿Quién es nuestro principal enemigo? Nosotros mismos, ¿verdad? ¿Quién es el que nos tienta? ¿Quién es el que nos tienta? ¿Quién es el que peca? El pecador. ¿Quién es el que nos tienta? Hablábamos el jueves que el pecado nace de la concupiscencia de uno mismo. ¿Qué es concupiscencia? Perdón, no escucho. Excesivo, sí. Okay. Entonces los sentidos forman parte de ¿qué? Y a eso llamamos ¿qué? El alma forma parte de la carne, ¿no creen? La carne. Bueno, apréndanse esas definiciones pequeñas, si no, no vamos a saber qué es pecado. Pecado, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Seguimos. Bueno. Entonces hablamos que hay otro pecado, son las obras de la carne. Si yo les digo a ustedes, están las obras del alma, las obras que son pecados del alma. Si yo les digo a ustedes, el orgullo, ¿qué tipo de pecado es? ¿Del alma o de la carne? Del alma. Si yo les digo adulterio, ¿qué tipo de pecado es? ¿Del alma o de la carne? Si yo les digo fornicación, ¿del alma o de la carne? Si yo les digo envidia, celos, bueno, entonces esas son las obras que estamos hablando ahorita, de las obras del alma. Y hablamos también de la idolatría y del orgullo. Hablamos del pasaje donde el Señor Jesucristo se le presentó este mancebo, este joven, y le dice, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesucristo le contesta, guarda los mandamientos, guarda la ley, ¿verdad? Y le cita algunas partes de la ley, ¿verdad? Y dijo el joven que ya lo he guardado todo, desde mi juventud, desde mi niñez, todo lo he guardado. Y sí, se les enseñaba, como hemos dicho muchas veces, se les enseñaba desde niño a guardar la ley. Se les enseñaba la ley, se les enseñaba las escrituras al pueblo judío. La conocían al revés y al derecho, ¿verdad? Y la guardaban, por supuesto. Pero había un problema con este joven. Este joven tenía algo en su corazón y el Señor Jesucristo lo conocía y sabía cuál era el problema, la idolatría, la que hablamos un poco el jueves, la idolatría. Por eso el Señor Jesucristo le dice, bueno, ahora ve y vende todo lo que tienes, dalo todo lo que tienes a los pobres. Su idolatría, ¿verdad? Lo que se habló el jueves era
lo que tenía en su corazón, lo que no quería desprenderse, lo que no quería despegarse, lo que amaba tanto. ¿Y qué era eso? Pues su riqueza, su dinero, ¿verdad? Lo que él tenía, ¿verdad? Entonces, la idolatría podemos nosotros guardar todo, seguir todo, llevar todo al pie de la letra, o ser muy morales, como decimos, como estábamos hablando, muy morales, muy éticos, muy apegados a la ley. En este caso, no a la ley, sino a la palabra de Dios, muy apegados a todo esto y aparentar ser muy espirituales, pero realmente hay pecado, ¿verdad? Hay pecado. Y hablamos de que por qué puede haber pecado, cómo va a haber pecado una persona que es moralista, extremadamente moralista, una persona que es extremadamente ética, una persona que es extremadamente apegada a las Escrituras. ¿Cómo puede ser que haya pecado, que tenga pecado? Porque si todo esto lo está haciendo externamente y no en el espíritu, entonces lo está haciendo, son obras de la carne, ¿verdad? Entonces lo hace con el motivo de el orgullo, ¿verdad? El ego, el yo. El yo quiero aparentar ser mejor, el yo quiero ser que todos me vean que yo sé mucho, el yo que yo quiero que vean como predico, que yo como enseño, que yo como leo, que yo como oro, que yo como hago, yo como es. Pero realmente hay pecado, ¿verdad? Si no reconocemos eso, podemos pasarnos nuestra vida espiritual, en esa mentira, en esa falacia, no reconociendo que somos unos hipócritas. Y la hipocresía no la aborrece el Señor Jesucristo. Además los condenó a los hipócritas, los condenó a los fariseos, los condenó, ay de ustedes. Dijo, en el momento que les dijo, ay de ustedes fariseos, ay de ustedes, ahí los estaba condenando. La hipocresía, porque nosotros, cuando se aparenta ser algo, lo que ellos hacían, aparentaban ser algo, pero realmente tenían en su corazón negrura, cosas que... Entonces, reconocer lo que hay. Conocer qué es el pecado, qué es el pecado, dónde está el pecado, cómo se puede esconder el pecado. ¿Son artimañas de Satanás? Sí, Satanás quiere que tú y yo vivamos engañados y que digamos, que nos diga y que nos diga, tú lo que estás haciendo no está mal. Tú sigue tu vida de cristiano, pretendiendo que eres cristiano, más todavía hay pecado en el corazón. Claro que no nos va a venir a decir que hay pecado, ¿verdad? En el corazón, que lo tenemos oculto. Pero nosotros al saberlo, al conocer que hay esos pecados del alma, hay esos pecados de la carne y obras de la carne y todo eso, y reconocerlo, podemos confesarlos. Podemos confesarlos y podemos arrepentirnos de eso. Y podemos decir, sí, ando viviendo una vida de hipocresía. Ando viviendo una vida de mentira, de apariencia solamente, ¿verdad? Solamente de externo, solamente, cosa que el Señor aborrece. Y yo realmente, en lugar de estar agradando o complaciendo a Dios, estoy queriendo complacer a los hombres, lo que hemos hablado en los estudios últimamente. La idolatría, el orgullo, perdón, es lo que estábamos hablando. El orgullo, que es uno de los pecados, como dije, más grandes y que se derivan de ahí muchos pecados. Por eso me atrevo a decirle que es la madre de todos los pecados. Entonces, hablamos del espíritu que cuando, bueno, eso ya lo hablamos al principio, el espíritu es la parte del hombre que viene a ser, qué función tiene el espíritu con respecto con Dios. ¿Saben que esta iglesia está edificada de manera que no se necesita micrófono para que la acústica se pueda escuchar perfectamente? ¿Sabían ustedes eso? La edificaron, eso me lo dijo un pastor cuando recién llegamos aquí. Esta iglesia está edificada de manera que la acústica sea perfecta, que no se necesite micrófono.
pero yo estoy perdiendo el oído porque yo no los oigo a ustedes. ¿O será que la acústica de allá para acá no está tan bien como de allá para acá? Bueno, hable más fuerte porque no los escucho. Entonces, el Espíritu, ¿qué función tiene? Muy bien, muy bien. Es la comunión con el Señor. ¿Y en el pecado qué pasa? Se rompe. ¿El mundo vive con esa unión todavía con el Señor? No hay unión, no hay unión. Ese espíritu está, bueno, la gente que dice que oran o rezan, o como le dicen, y reciben milagros y toda la cosa, porque no hay esa comunión. No hay esa comunión con el Señor, no son salvos. Repito, cuando no hay esa comunión del Espíritu con Dios, no son salvos. Y la persona que no es salva, lo dijimos la semana pasada. No hay área gris con el Señor, no hay área intermedia, aquí o acá, ¿verdad? O somos salvos o no somos salvos, o tenemos al Espíritu o no tenemos al Espíritu, dice Pablo. Y las Escrituras lo dicen claramente, no lo digo yo, ¿verdad? Hablaba no sé con quién y decía, muchas veces la palabra cuando se enseña, se predica, se recibe como muy dura. Dice, hermano, habla muy duro. No es que yo hable muy duro. La palabra no se necesita poner sal, ni necesita poner pimienta. La palabra es sazonada por sí sola. Es sazonada. La palabra nos viene y nos exhorta, nos da convicción. ¿Ah? Si no, vean los atributos que dice la palabra de Dios, el Evangelio, acerca del Espíritu Santo. Él no dice, el Espíritu Santo es amor, apapacho, palabras bonitas. No. También nos da convicción, nos redarguye, nos amonesta, nos exhorta, nos enseña, discierne. Entonces la palabra, por eso es que tenemos que reconocer, tenemos que confesar que cuando recibimos la palabra y la recibimos muy dura, pues claro, porque el Señor nos está hablando, ¿verdad? ¿Hay pecado? Sí hay pecado. ¿Hay que arrepentirnos? Hay que arrepentirnos del pecado que hay en corazones que están escondidos. Bueno, hablábamos de eso, quería hablarles de un punto, de las falacias que muchas veces decimos. Quiero preguntarles algo. Ahorita seguimos con el estudio. Cuando decimos Cristo te ama, y de ustedes decimos a la gente que no es salva, Cristo te ama, ¿estamos diciendo la verdad o estamos diciendo una mentira? La verdad, muy bien. ¿Por qué? ¿Porque queremos vernos bien con esa persona? ¿Por qué? Muy bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque envió a su único Hijo. Entonces, Dios nos ama al mundo. Bueno, entonces le decimos al no creyente, Dios te ama. ¿Ya? ¿Y ahí nos quedamos? ¿Qué sigue? De tal manera que te dio a su Hijo para que sea salvo. Entonces vienen los demás, ¿verdad? Los demás, ¿qué sigue? ¿Qué es? Dios ama al pero. Entonces no le podemos decir al pecador, al no salvo, Dios te ama, y quedarnos callados, porque se va a ir el no creyente diciendo, pues Dios me ama, yo puedo seguir con mi vida de pecador, porque Dios me ama. Pero también tenemos que hacer que Dios ama al pecador, pero no recibe al pecado. No puede. Entonces es una expresión que muchas veces se nos pasa por alto decir, cuando evangelizamos o cuando llevamos la palabra así, Dios te ama mucho, nos ama demasiado. Dios dio su único Hijo para que fue sacrificado por nosotros en la cruz. Pero debe de haber arrepentimiento de pecado. Debe de haber arrepentimiento de pecado. Es decir,
volvernos de nuestros caminos, de lo que estábamos, volvernos pecados, buscarlo a Él, recibirlo a Él, reconocer que Él es nuestro Salvador y que nosotros nos entregamos a Él, diciéndole que nosotros no podemos seguir y caminando en esta vida sin Él. Entonces, eso significa completa entrega. Y desde ese momento empieza a rendir uno la carne, a decir, carne, yo no puedo, ya no puedes tú con el paquete, el Señor. Ese es el plan, ese es el propósito de que cómo debemos de hablar apropiadamente, no solamente decir a las personas, Dios te ama, ¿verdad? Y cuando decimos a la gente que viene a la iglesia, bienvenido, vienes aquí, Dios te trajo aquí. No estás aquí de casualidad, Dios te trajo aquí. No decimos, a veces dice eso, no. Dios te trajo aquí. Dios te trajo aquí, ¿para qué? Los dejamos así solamente, Dios te trajo aquí. Dios te trajo aquí para que escuches la palabra de Dios. Dios te trajo aquí, ¿con qué propósito? Cuando hablemos, no hablemos ambiguamente, dejemos a la persona, me trajo aquí, con un propósito. ¿Qué propósito? Lo dejamos igual, ¿verdad? Dios te trajo aquí, ¿a mí? Sí, ¿aquí para qué? Con un propósito, ¿pero cuál? Y se va igual, se fue igual. Me dijo el predicador que me trajo ahí a la iglesia. ¿Y qué? ¿Para qué? Con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? No sé. No hablemos ambiguamente. Dejemos claro, te trajo aquí, ¿para qué? Conozca la palabra, conozcas al Señor y te arrepientas de tus pecados. No tengan miedo, díganle a las personas, somos pecadores todos. Si Dios hubiese escogido aquí para que a una persona que sin pecado, para enseñar o predicar o para su iglesia, no hubiese iglesia, no hubiese pecado, no hubiese quien enseñase. Todos somos pecadores, pero arrepentidos. Y eso es lo que busca. Venimos a la iglesia a arrepentirnos, venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, venimos a la iglesia a ver, a conocer qué el Señor quiere de mi vida y qué tiene de mi vida, ¿para qué? Para que nosotros lo busquemos y nos arrepintamos de lo que estamos en nuestros caminos. Bueno, entonces, volviendo al joven, no podía soltar la carne, no podía soltar su Dios, sus riquezas, eso se habló el jueves, los que estuvieron el jueves, y eso es también un clásico síntoma de autojustificación, ¿verdad? Los fariseos se autojustificaban. ¿Qué significa autojustificación? Es un repaso solamente de todo lo que estamos hablando, ya para terminar con este estudio. ¿Qué significa autojustificación? Otro pecado que empezamos hablando, uno de los pecados que empezamos hablando. Un pecado muy predominante, muy fuerte, muy dominante de los fariseos, fariseísmo. Y muy predominante hoy en día en la iglesia del Señor Jesucristo. Nos autojustificamos, sí, nos autojustificamos. Es decir, autojustificación significa excusa. Nos excusamos. ¿Por qué nos excusamos? ¿Por qué? Porque no queremos reconocer. Y ahí viene el orgullo, muy bien. Y ahí viene el otro, el pecado, la madre de todos los pecados. Entonces la persona que se autojustifica tiene pegado con la autojustificación de orgullo. En el momento que se está excusando, ya podemos ver el orgullote que tiene uno. Y depende de qué tamaño tiene el orgullo. Todos tendemos a hacer eso, de una manera o de otra, y eso es pecado, de los pecados que hemos hablado, la autojustificación. Siempre excusarnos para tratar de aparentar ser mejores, o que no hay pecado en nuestras vidas, o que yo sirvo, yo soy espiritual,
pero la culpa la tiene él que yo haya fallado en eso, la culpa la tiene ella que yo haya caído aquí, la culpa la tiene, todos tienen la culpa de mis errores menos yo, porque yo soy perfecto. Yo soy perfecto espiritualmente, yo no, en todas las áreas, no solamente en el espiritual, sino tendemos a autojustificarnos en muchas áreas también. Eso era el problema que también condenó el Señor Jesucristo, y aquí en el joven le hizo ver su autojustificación. El joven se fue triste, Jesús le dice a sus discípulos, de cierto os digo, que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Bueno, se enseña y se predica este pasaje, pero no llegan a este versículo, y ese es el punto. ¿Cuál es el punto que hablamos de este versículo? Que el Señor quería era que el joven cayera a sus pies y dijera, porque el Señor Jesucristo en su enseñanza siempre tenía un mensaje, ¿verdad? Tenía el mensaje y tenía que la persona diera la respuesta, ¿verdad? No solamente es una enseñanza, sino que esperaba el Señor la respuesta de fe, la respuesta de arrepentimiento. No hubo arrepentimiento, claro, el diablo tuvo ocasión de tomarlo. Entonces, este joven se enseña, como dije, este pasaje, el joven rico no quiso arrepentirse, no quiso entregar sus riquezas, seguía la ley, pero la idolatría estaba en su corazón y su idolatría era su dinero. Hasta ahí se enseña y se predica, y lo que hablamos el jueves, eso fue lo que se enseñó. Pero no se llega al punto que lo que el Señor quería en este joven era que cayera a sus pies y dijera, no puedo, Señor, pero tú sí puedes. No puedo entregar esta riqueza, no puedo entregar mi ídolo, pero tú sí puedes ayudarme. Entonces es lo que el Señor quiere que nosotros reconozcamos, como dije hace un momento, cuando venimos a las pies, nos vamos de aquí con nuestra autojustificación. El mensaje que dio el hermano, o la palabra que se dio, no es para mí, es para el que está enfrente, el que está al lado, para todos, menos para mí, nos autojustificamos. Oh, qué bien está cayendo este mensaje a fulanita de tal. Oh, qué bien está cayendo este mensaje a fulanito de tal. Es precisamente lo que el Señor, yo quería que el Señor le hablara a fulanito de tal. Y todos venimos con esa idea, esa mentalidad, a ver qué habla el mensaje y a ver a quién le va a caer. Pero no decimos, Señor, ¿qué es para mí? Es para mí. No lo recibimos para mí. Ese es para fulano, para sutano, para todo. ¿Por qué? Porque tenemos la madre de todos los pecados en el corazón, el orgullo, la autojustificación. Yo no soy como yo no soy como el hermano, como la hermana, yo no soy como él, yo sí sirvo, yo sí hago esto, yo sí hago el otro, yo hago el otro, yo sí soy. Es así somos y así nos vamos, venimos y nos vamos, venimos y nos vamos y nos autojustificamos. Y no venimos y reconocemos, Señor, tienes razón. Yo soy un pecador. ¿Verdad? Lo que el Señor Jesucristo quería que este joven le conociera. Ve y entrega tu idolatría. Ve y entrega tu riqueza. No puedo, Señor, yo no puedo. Pero tú sí puedes ayudarme, Señor. Yo tengo este pecado en mi vida que yo no puedo quitármelo, Señor. Ya he hecho. Pero tú sí puedes, Señor, ayudarme. ¿Y cuántos de nosotros le abrimos la puerta al Señor para que haga? Pocos. ¿Por qué? Porque el Señor no se va a imponer a menos que nosotros le dejemos. El Espíritu Santo nos va a ayudar, pero nosotros lo dejamos que obre en nuestras vidas. Si nosotros, como dije hace un momento, venimos al servicio, venimos a la iglesia, o nos arrodillamos a orar y decimos, Señor, pues como el publicano y el sacerdote y el publicano, el fariseo, que subieron al templo y yo no tengo nada que pecar, yo no tengo nada que arrepentirme, Señor, vengo nada más a darte gracias y vengo nada más a pedirte por esto y por otro, y realmente no hay mucho que pedirte perdón, ¿verdad?
Como cuando se iba uno a confesar con el Tata Cura. ¿De qué te confiesas? Pues no tengo pecados, yo no tengo no tengo. ¿Verdad? Desde entonces ya hemos aprendido a autojustificarnos, reconocer el pecado en nuestras vidas. Si no sabemos qué es el pecado, de dónde viene, dónde emana, cuáles son las artimañas y las maquinaciones de Satanás, cómo quiere Él que ocultemos nuestro pecado en nuestras vidas y vivamos en la ignorancia, ¿verdad? Porque de la ignorancia se alimenta Satanás, de la ignorancia del creyente, de la ignorancia del cristiano. Mientras más ignorantes seamos, más se goza y más estamos en sus manos, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos vino a dar la libertad, ¿verdad? Y el que el Espíritu libertare será libre en verdad. Entonces nosotros hemos sido libres. ¿Y el pecado qué es lo que hace el pecado? Dice Pablo en Romanos, ¿qué hace el pecado? Esclaviza, otra vez nos esclaviza. ¿Por qué queréis volver otra vez, dice Pablo, a los rudimentos? ¿Por qué queréis volver otra vez a la esclavitud? Si ya sois libres, si ya somos libres, ¿por qué queremos ser otra vez al que sirvamos, nos volvemos ¿qué? Siervos al que sirvamos. El pecado servimos, nos volvemos siervos del pecado. ¿Por qué tenemos que estar sirviendo al pecado si Jesucristo ya dio su sangre por nosotros? Porque queremos vivir ocultando el pecado en nuestras vidas, esas obras de la carne, obras de la alma que hay en nuestras vidas, orgullo, autojustificación, celos, envidias y tantas otras porquerías que guardamos en nuestros corazones. Y lejos de venir y decir al Señor, no puedo, Señor, no puedo, reconocer que no podemos. Es lo que el Señor quiere que decimos, que digamos, que reconozcamos. No podemos. No podemos. Y lo tratamos de hacer en la carne. Queremos ser buenos en la carne. Queremos agradar a Dios, pero en la carne. Y Dios dice, el Señor dice, deja de luchar. Deja de pelear. Deja de tratar. Simplemente ríndete. Ríndete a mí. Sométete a mí. Dice la palabra en Pedro que resistir al diablo. Pero antes del versículo de ese dice, someteos a Dios. Someteos a Dios. Señor, yo no puedo. El diablo anda sangoloteándome de arriba para abajo y quiere todo esto, pero yo no puedo. Estoy peleando en la carne, estoy haciendo, pero me someto a ti, a tu voluntad. Entonces, eso es lo que nosotros nos falla mucho todavía como creyentes. Tenemos que vivir, ¿cómo se llama? En el conocimiento, por supuesto, de la palabra de Dios, conocimiento que el Señor quiere que el Señor está aquí, el Señor está en tu corazón, el Señor está dispuesto a sacarnos de ese atolladero en que nos encontramos. Cualquier problema que sea, no hay montaña más grande que el Señor no pueda resolver, no hay problema que el Señor no pueda resolver. Pero todos los problemas los queremos resolver nosotros en la carne. Nosotros los queremos resolver. Y ya que no podemos, como los alcohólicos, cuando dicen, que es uno de los puntos, ¿no? Que van ahí que para buscar ayuda, que ya no pueden, ya reconocen que ya tocaron fondo, ¿verdad? Entonces ya van y buscan ayuda. ¿No? Igual otro tipo de vicios que tienen los drogadictos y todo eso, que ya cuando buscan ayuda es porque ya tocaron fondo. El Señor no quiere que toquemos fondo para que venga a sus pies, pero muchas veces es necesario ya que venga el creyente, no estoy diciendo que no conoce al Señor, el creyente, venga a reconocer, a entregarle el orgullo o la autojustificación o todo lo que tenemos al Señor y decirle ya no puedo, Señor, ya no puedo. No puedo, Señor, pero tú sí puedes. Es decir, lo que el Señor quería era que este joven rico se diera cuenta que estaba perdido. Al poner el dinero, ¿verdad? Su idolatría. Entonces, el yo, el egoísmo, la idolatría, la inmoralidad, el dinero, ¿verdad?
Y lo vemos por los evangelios, aquellos que aceptaban que estaban enfermos, aquellos que aceptaban que estaban ciegos, aquellos que aceptaban que eran pobres, aquellos que estaban, ¿verdad?, que necesitaban de Dios, el Señor derramó su gracia sobre ellos.